A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de extranjerismos y pobreza léxica del área de comunicación y lenguaje en el grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística, así como la amplitud de vocabulario. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Mauricio. Hola Mauricio. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial. Bueno, en la sesión anterior hablamos un poquito sobre los errores gramaticales. Vimos dos de ellos, la ambigüedad y la redundancia. Pues dentro de los errores gramaticales existen vicios en el lenguaje. Y hoy vamos a hablar sobre dos temas que tienen que ver con estas cosas que debemos de tomar en cuenta para ampliar nuestro vocabulario o bien quitar algunas palabras que no van acorde a nuestra lengua. Vamos a comenzar con el tema de extranjerismos. Y quiero que observes estas palabras, ¿sí? Si en algún momento las has escuchado o las has pronunciado, ¿sí? Para que podamos entender un poquito sobre qué es o a qué se refieren los extranjerismos. La palabra ok, por ejemplo, la palabra blog, la palabra mouse, o bien la palabra boutique, o estas dos palabras que pueden ser comfort o confort. ¿Las has escuchado alguna vez? ¿O las has visto en alguna publicidad o las has escuchado con otra persona? Yo creo que alguna de ellas, como la palabra ok o la palabra blog, son palabras que se nos hacen conocidas. Pues hoy vamos a ver qué relación tienen estas palabras con uno de los temas de hoy, y es un extranjerismo. Vamos a analizar a qué se refiere un extranjerismo, porque no es solamente decir las palabras, debemos de conocerlas. Y recuerda que algunas de ellas pues no son propias de nuestra lengua, nuestro idioma español, sino que vienen de otros lugares. Un extranjerismo pues es una expresión lingüística tomada de un idioma extranjero y usada en la lengua propia sin adaptación. Ya vamos a ir viendo que algunas de estas palabras que corresponden a los extranjerismos no sufren modificaciones cuando se decide adaptarlas a la lengua española o del idioma español, sea para llenar un vacío semántico o como alternativa a otras expresiones ya existentes. Por ejemplo, la palabra ok, ¿qué significa? Significa muy bien o está bien, ¿sí? En nuestro idioma ya hay una frase que se refiere a esta adaptación de un extranjerismo, pero es muy común que las personas utilicen la palabra ok. Algo importante de los extranjerismos es que pueden mantener su grafía, es decir, la escritura no puede cambiar. Pero también se puede utilizar la pronunciación original o puede adaptarse a la lengua que lo usa. Por ejemplo, la palabra fútbol, que ha cambiado su grafía para poder adaptarla al idioma español, es un extranjerismo. Algo muy importante es que cuando hablamos de extranjerismos, estamos hablando de que hay palabras que cambian en su forma, que cambian en la forma de escribir o en la forma de pronunciarse, ¿sí? Pero es importante que conozcamos a qué se le llama un extranjerismo y el origen de estos. Pues los extranjerismos tienen dos orígenes, por su forma o según su origen. Vamos a hablar un poquito de los extranjerismos según su forma. Pues hay tres clasificaciones en estos extranjerismos y una de ellas es el calco semántico. Y el calco semántico es cuando una palabra extranjera encuentra su equivalente en la lengua de origen. Por ejemplo, si hablamos de informática, la palabra mouse, en español
pues ya la traducción se refiere a un ratón, ¿sí? Es una semejanza que hay con el idioma español. Pero en informática se refiere a ese dispositivo que utilizamos como parte de las computadoras, ¿sí? Pues es una adaptación, es un extranjerismo y que ahora lo usamos comúnmente. Todos sabemos cuál es el mouse si nos referimos a informática. Otra clasificación es el préstamo semántico. Y este préstamo semántico o los extranjerismos dentro de esta clasificación son aquellas palabras que consisten en dar a una palabra que ya existe en el idioma de origen otro significado. Es decir, que vamos a tener una palabra que ya está dentro de un idioma, pero le damos otros significados y estas pues corresponden a extranjerismos. Por ejemplo, la palabra álbum. Si nosotros investigamos el origen de la palabra álbum, pues es un extranjerismo. Y algo importante es que todos conocemos el álbum como parte de un proceso educativo donde acumulamos hojas y vamos adjuntando, pero también se refiere a un álbum de música, por ejemplo, ¿sí? La cadena, pues sabemos que es una joya, en algún momento lo adaptamos como una joya, pero también puede ser una cadena de supermercados. Y pues el ejemplo del mouse también corresponde tanto a un calco semántico como a un préstamo semántico. Y la otra clasificación de los extranjerismos es el préstamo léxico. Y aquí pues sí ya hay un cambio porque esta clasificación o estos extranjerismos ocurren cuando los hablantes de un idioma usan palabras de otro idioma que pueden ser iguales o ligeramente modificados. Aquí pues hay un cambio, puede haber un cambio en la escritura y en la pronunciación de los extranjerismos. Por ejemplo, la palabra escáner, si nosotros lo tomamos como la palabra original, no lleva la E al inicio, sino que comienza con S. Pero adaptada al idioma español ya se debe colocar la E. O por ejemplo, si en algún momento en un rótulo vemos la palabra parking, pues sabemos que es un parqueo. Esta palabra pues no sufre un cambio, sin embargo corresponde a un extranjerismo. También los extranjerismos se clasifican según su origen. Y aquí vamos a hablar un poquito porque vamos a ver solo algunos de los extranjerismos de esta clasificación, según el origen. Los anglicismos van a ser aquellos extranjerismos que se toman o que se usan en el idioma español, pero que provienen de la lengua inglesa. Por ejemplo, la palabra Wi-Fi, la palabra email o la palabra backstage. Son palabras que no son originales o no tienen el origen en el idioma español, pero se utilizan y todos pues conocemos qué significa. Los galicismos provienen de la lengua francesa y pues estas palabras las hemos escuchado más. La palabra boutique, que en nuestro idioma pues corresponde a una tienda de ropa, la palabra chef, que es un cocinero, y el carnet, que es una identificación, son palabras de origen francés. Los arabismos provienen de la lengua árabe y algunas de estas palabras se han usado mucho tiempo en la lengua española, por eso no se conoce tanto que sea su origen árabe. Algunas de ellas son las palabras albahaca, por ejemplo, o la palabra almohada, que tienen un origen árabe. Y los neologismos, que estas son palabras nuevas que van a surgir de la necesidad de vocabulario según las etapas o cómo se está viviendo los momentos, según las necesidades lingüísticas. Ahora que estamos en una etapa donde se usa mucho la tecnología, es muy común saber qué significa la palabra selfie. Este es un neologismo porque a raíz de la necesidad lingüística pues se adquieren nuevas palabras. O la palabra youtuber, por ejemplo, ¿sí? Estos son ejemplos de extranjerismos, palabras que no tienen el origen en el idioma original de nosotros, en el idioma español, sino que provienen de un idioma extranjero. Este tipo de palabras en algún momento aumentan tu vocabulario, sin embargo, no es
de uso común en textos. Por ejemplo, si tú vas a escribir una narración o algo, debes de analizar bien si el extranjerismo te conviene utilizarlo o no. O bien, puedes buscar sinónimos en tu lengua, en el idioma español, para saber qué palabra puedo utilizar en ese momento. Y al hablar de vocabulario, pues estamos hablando también de otro tema, que esto ya se conoce como un vicio del lenguaje, al igual que los extranjerismos. Hay personas que utilizan mucho extranjerismos, se conoce como un vicio del lenguaje. Y otro tipo de vicio es la pobreza léxica o monotonía. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Pero yo creo que al momento de escuchar la palabra pobreza, ¿sabes qué es? Que no tenemos mucho, ¿verdad? Entonces, tiene relación con esto. Quiero que observes estas oraciones. Hacer un pastel, hacer una casa, hacer un ensayo. ¿Sí? Aquí estamos utilizando un verbo para expresar tres ideas distintas, pero estamos trabajando solamente un verbo, el verbo hacer. Quiero que pienses qué otra palabra puedo utilizar yo para decir hacer un pastel. ¿Podría ser cocinar un pastel, tal vez? Si lo pensaste, estás en lo correcto. Hacer una casa. ¿Qué otra palabra podría utilizar yo para expresar esa oración? Hacer una casa. Construir una casa. Muy bien, construir una casa. Estamos utilizando otro verbo. Hacer un ensayo. Puede ser redactar un ensayo o escribir un ensayo. ¿Observas? ¿Escuchaste las expresiones? Al inicio utilizamos solo un verbo, pero al analizar podemos utilizar otros que me sirven para representar la misma idea. Pues la pobreza léxica o monotonía consiste en el uso reiterado y excesivo de los mismos vocablos para expresar ideas diferentes y para las cuales existen palabras más precisas. Es decir, que no tenemos una amplitud de vocabulario, no tenemos riqueza en el vocabulario. Algo muy frecuente en lo que es la pobreza léxica es en el uso de verbos que sirven para todo propósito, como el del ejemplo, el verbo hacer. Otros verbos que se usan mucho son el verbo decir, el verbo tener, haber, poner, estar, ser, ¿sí? Estos verbos se utilizan mucho y pues se refiere a una pobreza léxica si tú comúnmente lo usas en cada expresión. Porque la pobreza léxica pues refleja una pobreza en el lenguaje, es decir, que debemos de ampliar nuestro vocabulario. Y la pobreza léxica, pues aunque es un vicio del lenguaje y tiende a que cometamos errores gramaticales, la pobreza léxica tiene una solución. Y la solución para erradicar la pobreza léxica pues es la lectura. ¿Sí? Cuando leemos, pues no solo ampliamos nuestro conocimiento, sino también ampliamos nuestro vocabulario y eso nos va a permitir adquirir nuevas palabras y pues por lo tanto ya no tener una monotonía en nuestras expresiones. Quiero que observes estos ejemplos y me digas o comentes ahí en tu casa qué palabras podemos utilizar. Tu perro es de una especie poco común. ¿Qué otra palabra podrías utilizar para expresar la misma idea? Podría ser, tu perro es de una raza poco común. Con una palabra podemos cambiar la expresión, pero no la idea. Y la forma en la que utilices las palabras o qué palabras utilices va a demostrar la cultura que tienes y la amplitud de vocabulario. ¿Sí? No sé a qué cosa te refieres. ¿Qué palabra podemos utilizar o cuál de las palabras podemos cambiar? Podemos expresar, no sé a qué tema te refieres. ¿Sí? En lugar de decir cosa o utilizar la palabra cosa, podemos utilizar la palabra tema. Y la última, hablaré de lo que es la inteligencia. Es muy común que escuchemos de lo que es esa frase o ese conjunto de palabras.
y esto pues muestra una monotonía o una pobreza léxica. Podemos decir o podemos expresar: hablaré acerca de la inteligencia. La forma en la que te expreses va a demostrar, como te decía, qué tanta riqueza en tu vocabulario tienes. Acá tengo 4 expresiones y quiero que las anotes en tu cuaderno o en donde estés trabajando y las cambies con otra palabra que exprese la misma idea, pero que demuestre que estás enriqueciendo tu vocabulario. Tener grandes cualidades. Tener el primer lugar. Decir lo que pasó. Y la casa tiene 120 metros cuadrados. Si escuchaste, estamos repitiendo un verbo. ¿Qué palabra podemos utilizar en lugar del verbo tener o en lugar del verbo decir? Para que la idea sea la misma, pero que sea de una forma más adecuada al vocabulario amplio. ¿Sí? Comenta entonces con quien estés y pues cambia estas expresiones para demostrar tu conocimiento en lectura y qué tanto has aprendido al momento de que lees y enriquecido tu vocabulario. Muy bien, ten presente por favor guardar tus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprendo en Casa y con quien estés en este momento comparte qué aprendiste hoy. Hoy hablamos un poquito de los vicios del lenguaje como extranjerismos, que son palabras que se utilizan en el idioma pero que son de origen extranjero. Y también sobre la pobreza léxica o monotonía, que es utilizar algunas palabras para expresar ideas y que no muestran una amplitud de vocabulario. Muy bien, también por favor te recordamos lavarte las manos constantemente con agua y jabón. Por favor, utiliza tu mascarilla, recuerda que es importante que atiendas las recomendaciones. Agradecemos a Mauricio, quien nos acompañó en la interpretación de lengua de señas, y por favor, quédate en casa que juntos saldremos adelante. Hasta pronto.